Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les bendiga en esta hora, que el Todopoderoso
les llene de su amor, de su misericordia, de su bondad. Que hoy la presencia de nuestro Dios esté con todos ustedes. Les damos la bienvenida a este tiempo de estudio, a este tiempo de enseñanza, a este tiempo en el que aprendemos acerca de las palabras de nuestro Dios. Y bueno, estamos alegres porque Él nos ha permitido estudiar su palabra, porque día tras día tenemos esa oportunidad, hemos tenido el privilegio de recorrer la escritura verso a verso, escudriñándola, porque Yeshua dijo: a vosotros os parece que ahí está la vida, y en esa fe es que nos acercamos creyendo que esta palabra que leemos, lo que conocemos como la Biblia, esto es nuestra vida. Así que vamos a estudiar hoy, continuando con un estudio que llevamos haciendo semana tras semana, verso a verso, y en esta oportunidad estamos estudiando el libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo que le envió a esta comunidad en Éfeso, una comunidad amada por él, una comunidad en la que él predicó, de la que muchos se nutrieron, de la que muchos aprendieron. El apóstol Pablo fue un hombre que llevó el mensaje del evangelio con una disposición y con un deseo de alcanzar almas y salvar a ese pueblo perdido, esparcido, disperso entre las naciones, a ese pueblo de Israel al que el Señor le había mandado predicar, ¿no? Cuando el Eterno llama al apóstol Pablo y le dice, en ese encuentro que tiene camino a Damasco, él persiguiendo a los seguidores de Yeshua, y lo derriba, lo deja ciego. Bueno, luego de pasar un tiempo sin ver en una ciudad, en una casa en Damasco, el Señor llama a un hombre llamado Ananías y lo envía a orar por Pablo. Le dice: ve a orar. Y ahí, en esa instrucción que le da el Eterno a Ananías, da la razón de el por qué era llamado el apóstol Pablo. Y dice en el libro de los Hechos, en este llamamiento, que cuando Ananías fue enviado a Pablo, el Señor le dijo: ve, porque instrumento me es este, para llevar mi nombre en presencia de reyes y de naciones, ambos de los hijos de Israel. Ahí está mi pueblo, en medio de las naciones, cumpliendo esa palabra que el Eterno había hecho a Abraham cuando le prometió: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, en multitud no las podrás contar. Pues Pablo fue un instrumento enviado a rescatar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, a ese pueblo disperso. Así que el apóstol Pablo, en uno de sus viajes a ver esta comunidad de Éfeso, una comunidad un tanto compleja, difícil, porque en Éfeso, como hace unos días estuvimos estudiando, cuando mi cuñado inició en la carta a los Efesios, nos hacía un recuento de lo que cuenta el libro de los Hechos con respecto a esta comunidad, ¿no? El apóstol Pablo llega a Éfeso, una ciudad donde estaba ubicada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Recordemos que allá estaba allá estaba hospedado, alojado. Allí estaba el templo de Artemisa, ¿sí? La diosa Diana, una diosa venerada por los efesios y, como dice el capítulo en Hechos, por toda Asia, ¿sí? La provincia de Asia era una provincia romana, manejada por Roma, pero como muchas de las ciudades y muchos de los lugares que tenían los romanos bajo su poder habían sido griegos antes, entonces todas las costumbres y todas las tradiciones griegas rondaban estos lugares. Y Diana, una diosa griega, la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad, a la cual se le hacían unos cultos así bien paganators, ¿cierto? Unos cultos bien
bien carnales, y sería la palabra, porque los cultos a Artemisa eran orgías, eran un tema de desórdenes sexuales y cosas así, bien locas. Entonces, recordemos que allí el apóstol Pablo hace que se moleste la comunidad de Éfeso con él, porque había gente que ganaba vendiendo templecillos de la diosa Diana, ganaba dinero, ¿no? Así como se suele hacer en muchas religiones, pues el comerciar con la creencia de las personas, y en este orden de ideas, pues comerciaban con la imagen de Diana, con los templecitos que hacían, representando aquel templo de Artemisa en Éfeso. Y pues cuando el apóstol Pablo entra allá, sucede que encuentra todo esto, y la gente en Éfeso se molesta, casi lo acaban a Pablo por predicar, porque bien dicen Hechos que toda Asia era adoradora y veneraban a Diana, a la diosa de los efesios. Entonces, con todo este asunto, el apóstol Pablo pues tuvo que llegar a una comunidad un tanto compleja a traer un mensaje diferente, un mensaje que buscaría acercar a todos esos dispersos y perdidos a la presencia de Dios, ¿no? Así que en ese marco es que vamos a estudiar este capítulo. Si no han visto el primer capítulo, los invitamos a que lo vean, a que lo compartan y lo estudien con nosotros. Ahí en nuestro canal está, en una lista de producción que tiene por título Estudio verso a verso de la carta de Pablo a los Efesios. Bueno, no creo que diga así tal cual, pero el cuento es que es la carta de los Efesios y está verso a verso. Y vamos a estudiar a partir del capítulo 2. Hoy vamos a entender el concepto de la salvación, porque Pablo va a explicar en este capítulo 2 qué es la salvación. ¿Qué entendemos nosotros por salvación? Sería una pregunta para hacernos hoy, ¿no? Una pregunta que quizás algunos tengamos el significado, algunos tengamos la respuesta, quizás otros no, quizás unos entendamos, de pronto otros no entendamos qué es este término. Pero el apóstol Pablo va a hablarle a los efesios acerca de esto, del tema de la salvación, un tema que retumba en las congregaciones donde se habla mucho, que se predica de cómo es que somos salvos, por qué es que somos salvos, quién nos ha salvado, de qué nos ha salvado, ¿no? Porque si hemos sido salvos, debemos saber de qué fuimos salvos y por qué fue que fue necesario que recibiéramos este don, este regalo llamado salvación. Así que el apóstol Pablo, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, va a hablarnos acerca de eso. Así que vamos a estudiar este capítulo y a disponernos en esta hora. Vamos entonces a orar y damos inicio en esta hora a este estudio. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, porque nuevamente nos das esta oportunidad, Señor, porque tenemos este privilegio de estudiar tu palabra, Señor, de compartir, Señor, del estudio de ella, Señor. Gracias porque tenemos, Señor, vida para buscarte, Señor, porque mientras tenemos vida hay esperanza, Señor, porque mientras hay esperanza, Señor, tenemos nuestra fe, Señor, ferviente, Padre, para buscarte, Señor, creyendo que tú estás allí, Señor, siendo fiel a tus palabras, siendo fiel a lo que has dicho, Padre. Encamínanos en tu verdad, guíanos, enséñanos, Padre, y permítenos comprender, Señor, la anchura, la profundidad, la altura, Señor, de tu presencia, de tus caminos, Señor, y no nos dejes apartar de ellos por torpes que seamos, Padre. Yo te lo pido. Bendice a mis hermanos. Derrama sobre todos nosotros, Señor, sabiduría, inteligencia, entendimiento, y que tu palabra, Padre bueno, al ser predicada, pueda transformar nuestras vidas, Señor. Yo te agradezco
y bendigo tu nombre por los méritos de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Vamos entonces al capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Y voy a leer, es que el capítulo 2 arranca diciendo, y Él os dio vida a vosotros, pero ese y es porque es una conexión de lo que viene diciendo en el capítulo 1. Voy a leer desde el 15 rápidamente para hacer un breve contexto y continuar con el capítulo 2 y así poder entenderlo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, porque el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo le está diciendo a los efesios, para que reciban ustedes el entendimiento, sus ojos sean alumbrados, para saber cuál es la esperanza del llamamiento, cuáles son las riquezas y la herencia que han recibido ustedes, santos de Él, y cuál la supereminente grandeza, porque es extremadamente grande, la de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo tenía que demostrarle a los efesios con predicación, con palabra, que el Dios al que él predicaba era superior a la diosa que ellos adoraban. Por eso habla acerca de la grandeza del Dios al que predica Pablo y del poder que tuvo ese Dios para resucitar a su Hijo cuando le envió a morir por nosotros. Entonces él le dice a los efesios el poder de ese que operó en el Mesías resucitándolo de los muertos, como diciendo, bueno, ¿qué otro Dios ha hecho una obra similar a la que éste ha hecho, como lo hizo con su Hijo? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad, poder y señorío, y sobre todo un nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, dice Pablo, sobre cualquier Dios que hoy se mencione, sobre cualquier autoridad que hoy haya, y sobre las que vengan. Este es superior. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y por eso dice el verso 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros. Fíjate. Está diciendo, el Dios Todopoderoso resucitó a su Hijo, al que envió a morir. Lo resucita con su poder, que es inigualable, y que éste tiene autoridad sobre cualquier principado, sobre cualquier potestad, y ahí habla acerca de los reyes, de los gobiernos, ¿sí? De los que están y de los que vendrán. Y dice, y ese mismo les ha dado vida a ustedes, dice el apóstol Pablo. Porque estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces aquí entra el tema, aquí empieza a hacer Pablo la introducción al tema de la salvación. Y es que el inmenso poder de Dios se manifestó no solamente en su Hijo, sino en tu vida y en mi vida, dice el apóstol Pablo. Porque nos ha dado vida, porque estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Quién necesita vida? El que está muerto. ¿Y por qué estábamos muertos? Dice el apóstol Pablo, porque andábamos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué son delitos y pecados? ¿Qué es eso? ¿Qué es pecado? ¿No? ¿Qué cometimos? ¿Qué hicimos mal para con esto traer muerte a nuestra vida? No, porque acá dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esto quiere decir que esos delitos y esos pecados trajeron como consecuencia a nuestra vida muerte. ¿Y por qué? Pues bien, está escrito en la palabra. En 1 Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Eso dice el apóstol Juan en su primera carta.
Y en la ley de Dios, en la ley de Moisés, está escrito que aquel que transgreda los mandamientos de Dios, éste morirá. ¿Sí? En el profeta Jeremías dice que el alma que pecare, ésta morirá. Y en las escrituras se menciona todo el tiempo que aquel que quebranta la ley de Dios está destinado a morir. ¿Sí? Los mandamientos de Dios, como dice la misma ley, la misma palabra de Dios, traen vida al que los hace, pero aquel que los rompe, aquel que los quebranta, aquel que no los cumple, pues le acarrea una consecuencia. Algo que en la Torah se llama bendiciones y maldiciones. Bendiciones al que obedece y maldiciones al que desobedece. Es una ley sencilla de que lo que tú haces tiene consecuencias. Si es bueno, trae consecuencias buenas, y si es malo, trae consecuencias malas. Pero, como ya lo he dicho antes y como lo hemos recordado, el nivel de bondad no lo mide tu manera de pensar. Nosotros creemos que lo bueno o lo malo es medible por nuestra propia vista, por nuestra propia óptica. Si yo digo que esto es bueno, pues es bueno, y si digo que esto es malo, es malo. Pero algo que yo puedo estar llamando bueno para Dios desde su óptica, desde su presencia, desde su conocimiento, puede ser malo. Israel, desde su óptica, siempre traigo este ejemplo a colación porque es el más claro. El pueblo de Israel adoraba un becerro de oro. Y dijo Aarón, cuando hicieron el becerro de oro, mañana es fiesta para Yahweh. Y trajeron todos sus anillos, sus aretes, sus pulseras, todas sus joyas, se las dieron a Aarón, y este hizo un becerro de fundición, ¿cierto? Lo talló. Cuando baja Moisés, ve al pueblo de Israel adorando un becerro, se molesta y bueno, sabemos lo que acontece, pero resulta que desde la óptica, por eso digo que la bondad y que las cosas y la medida de la bondad no debe estar ligada al pensamiento y a lo que el hombre cree. Porque desde la óptica del pueblo de Israel, ellos estaban adorando a Yahweh. Y dice, mañana es fiesta para Yahweh, y hacen un becerro de oro. ¿Y a quién le cabe en la cabeza que para adorar a Dios hubiese que hacer un becerro de oro? Hoy en día uno lo lee y dice, a ninguno nos cabe en la cabeza, pero desde la óptica del pueblo de Israel ellos iban a adorar a Dios, porque su manera de comportarse en Egipto era así, viendo a los egipcios adorando imágenes, 400 años esclavos en una tierra extranjera, aprendiendo costumbres de naciones extranjeras. Pues ellos no vieron el problema en poner un becerro y adorar a Dios. Entonces desde su óptica adoraban a Dios. Desde la óptica de Dios estaban cometiendo idolatría. Entonces ahí es donde uno entiende que no es por la buena voluntad con la que nos acerquemos a Dios y por la manera en la que yo crea que debo acercarme a Dios, es de la manera que Él dice que yo debo acercarme a Él. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que Él nos dio vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. O sea, porque todos habíamos quebrantado la ley de Dios. Todos habíamos hecho lo malo, habíamos transgredido sus palabras, y por eso teníamos la muerte como una consecuencia. Esto no evidencia más que la ley de Dios es verdadera. Si la ley de Dios no fuese verdadera, pues todos los que hubiesen pecado no tendrían por qué morir, ¿cierto? Pero como la ley de Dios es verdad, pues trae la consecuencia por no cumplirla. En este caso fue muerte. Dice, todos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice el apóstol Pablo, anduvisteis del verbo anduvieron, del verbo estuvieron, del verbo ya no, del verbo pasado. Estuvieron ustedes andando en otro tiempo. O sea, estaban muertos, pero recibieron vida del Dios Todopoderoso, que también resucitó a su Hijo. ¿Y por qué estaban muertos? Porque ustedes antes andaban en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra y opera en los hijos de desobediencia. Vuelve y el apóstol Pablo dice que en nuestro
en nuestra antigua manera de vivir, antes de que el Mesías viniese a nosotros y el poder de Dios nos hubiese dado vida a través de Yeshua, andábamos sometidos a la potestad, dice, del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, vuelve y el apóstol afirma que en este mundo, el mundo anda en desobediencia, anda en contra de la voluntad de Dios. Sencillo. Desobediencia es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues sus palabras, lo que Él dijo. Esto es lo que deben hacer, esto es lo que no deben hacer. Ahí no hay pierde. Entonces dice, en este mundo cada uno anda en su propia voluntad, por ende en desobediencia a Dios. Y ustedes andaban así, ya no. ¿Qué quiere decir? Que como dice en otra de sus cartas, ya no vivimos en nuestra antigua manera de comportarnos, de vivir. Ya no vivimos en el pecado, ya no vivimos revolcándonos en el pecado, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza, porque hemos recibido un nuevo nacimiento por el sacrificio de Yeshua. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y aquí nos va a decir en qué vivíamos, por si no ha quedado claro aún. En otro tiempo dice, vivíamos en los deseos ¿de qué? De nuestra carne. El apóstol Pablo ya en otras cartas ha dicho cuáles son los deseos de la carne. Los deseos de la carne y los deseos del espíritu, dice el apóstol Pablo. Los deseos de la carne: fornicación, adulterio, lascivia, hechicerías, murmuraciones, pleitos, contiendas, disensiones. Esos son los deseos de la carne. O sea, todo lo que va en contra de lo que Dios ha dicho, esto es bueno. ¿Y cuáles son los deseos del espíritu? ¿Cuáles son las obras del espíritu? La fe, la paciencia, la benignidad, la bondad, el amor, la mansedumbre, la templanza. Contra lo que no hay ley. ¿Por qué? Porque no hay una ley que te prohíba hacer lo bueno. Por ende, te manda la ley a hacer lo bueno. Entonces, en otro tiempo tú vivías en la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está haciendo aquí un parteaguas y está diciendo: ustedes antes, como efesios, como griegos, como romanos, como extranjeros, como gentiles, vivían en lo que en el mundo se vive, de la manera en la que el mundo vive, en las obras de la carne, alejados de Dios, siendo hijos de ira. ¿Y por qué hijos de ira? Pues porque el juicio de Dios, por causa de la desobediencia, opera sobre aquellos que han quebrantado sus leyes, sus mandamientos. Por ende, el apóstol Pablo los llama aquí hijos de ira, de destrucción, de juicio, de que un momento el Señor iba a coger a todos los que se han desviado de sus caminos y los destruirá. Entonces dice: ustedes ya no son así, ya no son hijos de ira. Ustedes en otro tiempo eran hijos para la destrucción porque habían pecado, habían transgredido las leyes de Dios. Lo mismo que la gente, que los demás. Dice acá, lo mismo que los demás. O sea, como hoy vive el mundo, así vivían ustedes antes, pero ahora no. Verso 4. Pero Dios, que es rico, ¿sí?, en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, porque es que aquí hay un alto que hay que hacer. Y es que Dios no nos llamó porque éramos santos y porque vivíamos en justicia. Dios no nos salvó porque estábamos muy entregados. Él nos salvó porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que necesita vida es el que está muerto. El que necesita rescate es el que está emproblemado, ¿cierto? El que necesita gracia es el que ha caído de ella, el que está alejado de ella. Entonces Pablo aquí dice: Dios, que es rico en misericordia, porque si algo tiene Dios es eso, es que es misericordioso, es que es benigno, es que es longánime. Ese término me gusta. Es bien extraño, o lo hemos escuchado muchas veces. El apóstol Pablo
lo menciona, la Escritura lo menciona, que es la longanimidad. Es un término que de pronto uno no tiene muy presente, no tiene muy claro, pero es sencillo. La longanimidad es la facultad que tiene Dios de soportar y de esperar y de esperar y de esperar y de esperar y de alargar y de alargar y de alargar el juicio que tiene preparado para aquellos que merecen destrucción. O sea, Dios espera, es paciente, Dios alarga y alarga el juicio y prolonga su misericordia y todavía aguanta, cosa que quizás nosotros no tenemos. A nosotros nos pasa algo y es que medio nos pellizcan y de una brincamos. Pero fíjate que Dios desde que envió a su Hijo hasta acá han pasado más de 2000 años y todavía sigue siendo paciente para que muchos se arrepientan. Si no fuese por la longanimidad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, ya hubiésemos sido destruidos. Pero Dios retarda el juicio, lo detiene por su misericordia. Si eso no es amor, ¿sí? Dice la canción, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Así dice la canción, ¿no? Si esto no es amor, entonces díganme qué es esto. Si Dios, retardando su juicio y prolongando su misericordia a nosotros, no nos ha destruido, ¿cuánto es ese amor que tiene para con nosotros? Sino que es muy grande. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, porque vuelvo aquí, retomamos, estando muertos en nuestros pecados, o sea, necesitábamos vida porque estábamos muertos por haber quebrantado la ley de Dios. Nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia sois salvos. Por eso es que el título de este capítulo 2, ahí dice salvos por gracia. Entonces va a explicar el apóstol Pablo, pues por qué es que fuimos salvos, qué es la salvación y cuál es la razón de haber sido salvados. La razón de haber sido salvados, dice aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, es por gracia. ¿Qué es gracia? Gesed en hebreo es gracia. Y esto define algo inmerecido, un don inmerecido, un regalo que no se merece. Eso es la gracia. El término griego es charis o charis. Y esto en griego traduce congraciarte, favor, ¿sí? Es algo que como les decía antes, pues no merecíamos porque habíamos desobedecido a Dios. Y Dios debe ser consecuente con lo que dijo, el alma que pecare esta morirá. Pero en medio de eso, derramó su gracia, desnudó su brazo, mostró su misericordia a través de su Hijo y nos salvó, como dicen por ahí, de gratis, sin merecerlo. Pero entonces salta la pregunta aquí, ¿no? De bueno, pues si somos salvos por gracia, o sea, de gratis, de regalo, yo no me lo pedí, Dios dijo, voy a prolongar mi misericordia y salvo de gratis. Entonces, ¿será que no debo hacer nada? ¿Será que hasta ahí ya tengo? Pues para merecer la salvación, pues no, simplemente Dios la derramó y la regaló, la dio, pues por eso es gracia. Porque dice el apóstol Pablo, si no fuese gracia, o sea, si no fuese gratis, pues no sería gracia, ¿verdad? Pero ¿qué resulta luego de haber recibido la salvación por gracia? Como dice Yeshua, un fruto, de los cuales dice, por ellos serán conocidos.
por el fruto han de ser conocidos. Entonces, Él nos ha salvado por gracia, pero es el fruto de esa salvación el que afirma o corrobora que esa gracia que fue impartida a nosotros verdaderamente nos ha salvado. Entonces dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Entonces, dice aquí, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Y dice Pablo, y no solo para ustedes que están aquí, sino para los siglos venideros. Así como Yeshua es Señor, dice el apóstol Pablo, en la época de él, de hoy, de los gobernantes, principados, gobernadores, de todo, de hoy, dice también de los venideros. Pues de la misma manera, la gracia que derramó el Señor sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre aquellos que tuvo misericordia, no es solo para nosotros, también para las generaciones que vendrán. Pues si no hubiese sido así, los que salvó en la época del apóstol Pablo hubiesen sido los únicos, y hoy ya estuviésemos fritos porque de pronto hubiese solo llegado la gracia hasta ese momento. Pero no, Pablo dice, esa gracia se extiende por las edades, por las generaciones. Porque por gracia sois salvos nuevamente. Repite el apóstol Pablo, versículo 8. Un texto bien claro, del cual pues se enseña, ¿no? La Biblia dice, sois salvos por gracia. Y sí, no se puede negar, la Biblia dice, sois salvos por gracia. Pero ¿qué más dice? ¿Por medio de qué? De la fe. Sois salvos por gracia por medio de la fe. La pregunta del millón de dólares. ¿Qué es por medio de la fe? El ser salvos por gracia. ¿Qué es la fe? Muchos dirán, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues si bien es cierto, eso dice la palabra que es la fe. Pero ¿qué es en realidad la fe? No quiero decir que eso no sea la fe. Pero, yendo un poco más allá, ¿qué es la fe? La fe es, a su manera más sencilla de entender, creer, confiar y obedecer. Eso es emuná. Eso es fe. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, sí hay algo más que el simple hecho de ser salvos por gracia. Y es que hay un ingrediente aquí, un tinte que pone el Señor, y es por medio de la fe. Pero dirás tú, pues claro, yo soy salvo por gracia porque tengo fe y creo en Dios. ¿Será esto suficiente? Dice Santiago en su carta, que se las voy a citar textualmente, o sea, leerla para no incurrir en algún error diciendo alguna cuestión que no sea. Dice, ya les digo cuál es el verso. En el capítulo 2, versículo 16 de la carta de Jacob, ¿sí? Posteriormente llegó su nombre a Santiago, pero su nombre original es Jacob o Jacob, el que era hermano de Yeshua, uno que se considera por muchos, de acuerdo a lo que pasa en Hechos, como un líder
de la comunidad de creyentes en Yeshua, ¿sí? De aquel concilio en Jerusalén. Él era el que presidía. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Estamos diciendo que somos salvos por gracia por medio de la fe, dice el apóstol Pablo. Jacob dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y aquí es donde radica el meollo del asunto, porque si Pablo dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, mira, aquí o pelea Pablo con Jacob y tiene la razón Pablo, o tiene la razón Jacob, o ninguno de los dos tiene la razón, o los dos tienen la razón y ninguno está peleando con el otro. Por gracia sois salvos, dice Pablo en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero Jacob, Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? La pregunta es si el simple y mero hecho de creer en alguien o en algo es lo que te salva. Ese simple hecho de eso es lo que resulta siendo para ti salvación. ¿O será que hay algo más? Pues Santiago complementa lo que el mismo apóstol Pablo afirma y que nunca niega. Lo que pasa es que leemos a Pablo a veces de afán, o solo leemos par versículos y no lo entendemos en su contexto pleno. Santiago dice, ¿podrá la fe salvar solamente? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago está diciendo que la fe sin demostraciones no es fe, y esta no puede salvarte. Pablo dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Sigamos leyendo a Santiago. ¿De qué le aprovecha su fe si no es capaz de ayudar a su hermano necesitado? Así también la fe, y esto lo dice el que era hermano de Yeshua, y no está contradiciendo a Pablo. Lo que pasa es que nos está dando un panorama que a veces con Pablo es complejo de entender, pero no porque Pablo no lo dijera, lo que pasa es que Pablo es difícil de entender. Y como dice Pedro, aún los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Las palabras de Pablo. La fe sin obras es muerta en sí misma, no funciona. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y otro dirá, yo tengo obras. Y dice Santiago, muéstrame tu fe sin hacer nada. Para los que dicen que creer en Dios es solamente creer en Él y no hacer nada, y que por eso es que soy salvo, porque pues ya Él me salvó, pero yo no tengo que hacer nada, no hay, ya listo, apague y vámonos, deje así. Dice la fe, de la misma que dice Pablo, que es por medio de ella que somos salvos por gracia. Dice Santiago que la fe, si no se demuestra, está muerta en sí misma. Tú puedes decir mucho que crees en Dios, tú puedes decir mucho que sigues a Dios, pero si eso no lo evidencian tus frutos, tus obras, es carreta. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras, o sea, por mis hechos, por lo que hago. Porque creer en Dios no basta. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Ese es el principio fundamental de la fe nuestra. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. ¿Tú crees que Dios es uno? La pregunta es, a todos les pregunto, ¿ustedes creen que Dios es uno? ¿Sí? Todos creemos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. ¿Sí? Bueno, también los demonios y tiemblan. Así que el simple hecho de que digamos que Dios es uno y que alabado sea el Señor, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, todo eso, mientras que nosotros lo mencionemos y lo digamos, si no demostramos eso con hechos, con obras, pues dice Santiago, los demonios chicanean más porque incluso temen, tiemblan.
Tú solo, ay, aleluya, gloria a Dios, puras palabras bonitas, pero ahí se queda. Entonces, no basta con decir que Dios es uno, que yo creo en Dios, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes que la fe sin obras es muerta? Y empieza Santiago a hablar, y no va a leer Santiago porque ya lo hemos estudiado. Pero dice, no fue justificado nuestro padre Abraham por las obras cuando actuó, no sé qué. Empieza a explicar. Santiago es un libro que el mismo Calvino dijo, uy, deberían quemar ese libro y sacarlo de la Biblia porque esa vaina no funciona. Pues claro, pues cuando tú encuentras a Pablo que dice salvos por gracia, no sé qué, y ves a Jacob, al hermano de Yeshua que dice sí, eso es verdad, pero hay que demostrarlo con obras. No chicanees con palabras bonitas solamente, sino demuéstralo con hechos, ¿cierto? Entonces por eso muchos que anuncian el tema de la salvación por gracia y ya pare de contar y ya no haga nada más, pues el libro de Santiago les entra un poquito en reversa, pero es la palabra de Dios y todo ahí, como decía el salmista David en el Salmo 119, 160, la suma, no dice la resta, quítele este, añádale este, dice la suma de tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. Y si yo creo que la palabra de Dios es la verdad, pues todo en conjunto es verdad. Entonces, ni Pablo está diciendo mentiras, ni Santiago está diciendo mentiras. Lo que pasa es que nosotros los leemos mal. Así que volviendo a Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O entiendo que he recibido una salvación que no merecía, eso es gracia. Pero es por medio de la fe que la alcanzo. O sea, por medio de creer en Dios, pero no solamente profesarlo, sino también vivirlo. ¿O no pasó así con el carcelero es que no sé si era de Pedro o de Pablo? Eso, exacto. El carcelero de Pedro que hubo un terremoto, un temblor, y se fueron todas las luces, ¿sí? Y ya habían pagado la factura, pero se fue la luz. Y se abrieron las puertas de la cárcel y todo el asunto. Y dice que el carcelero se levantó y se iba a hacer el harakiri. ¿Sí? Se iba a autosuicidar. Y llegó y Pedro le gritó para allá, no, tranquilo, aquí estamos todos. Y él no se autosuicidó. Y luego el apóstol Pedro le predica a este carcelero. Y luego de que le predica al carcelero le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y otra vez la pregunta del millón, ¿qué necesito para ser salvo? Y dice Pedro, cree en el Señor Yeshua y serán salvos tú y tu casa. Y hasta ahí se lee. Entonces vuelve y se malinterpreta las palabras de Pedro. No es que ahí dijo, cree en el Señor Yeshua y serán salvos tú y tu casa. Y yo creo en el Señor Yeshua, pues por ende ya toda mi casa debe ser salva. Pues es que ahí dice la palabra de Dios. ¿O no es palabra de Dios eso? Sí, eso es palabra de Dios. Pero ¿y no lees lo que sigue? ¿Qué pasó después de que el carcelero de Pedro escuchó la predicación de la palabra de Pedro? Que luego le dijo a Pedro, camina, vamos para mi casa. Y Pedro fue a la casa del carcelero y allí le predicó a toda su familia. Y es ahí cuando toda la familia del carcelero escucha, y es ahí cuando se aplica lo que Pedro le dijo al carcelero. Si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Pero si él cree y se queda callado y no va y anuncia el mensaje a su casa, pues como mi papá lo predicaba hace décadas, ya puedo decir décadas, ¿cierto? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces yo no puedo decir que creo en Dios y por ende, por ese mero hecho, mi hija, ¿cierto?, ya tiene una relación con Dios y aleluya, gloria a Dios, no, ella tiene que tener en el momento que sea, tendrá un encuentro personal con Dios y ella misma decidirá qué hacer con su vida con respecto a eso. Yo oro a Dios y mi dedicación como padre va a ser el que esta mujer crezca en el temor y en el conocimiento de Dios. Porque bien dice Salomón, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Están los padres la responsabilidad de instruir a los hijos, pero luego los hijos tienen la responsabilidad de tomar la decisión del camino que quieran emprender. Y ahí son autónomos.
en la decisión que tomen. Tú como padre serás llamado a cuentas por lo que hiciste, en lo que enseñaste, en lo que instruiste, pero tus hijos también serán llamados a cuenta en las decisiones que tomaron. ¿Sí? Bien dice, yo destruiría a los padres por los hijos, ya no se dirá más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen denteras, como aquel que el papá se comió una vaina y que le dañó los dientes y entonces por eso el niño nació mueco. No, pues todos los niños nacen sin dientes, pero digo, se le cayeron también los dientes al niño después. ¿Por qué? No, pues porque como el papá era un pecador, pues el niño también por eso es pecador. Dice el profeta, no se va a decir más así, sino que el alma que pecare esa morirá. Si el papá es piadoso para con el Señor, pero el hijo no lo es, pues el hijo llevará las consecuencias de su pecado y su papá llevará la recompensa de su piedad. Pero si el padre se aparta y el hijo teme a Dios, pues el padre llevará las consecuencias de su pecado y de su haberse apartado, y el hijo recibirá las recompensas de su piedad y de su temor a Dios. Está muy claro que Dios busca una relación personal con cada uno de nosotros. Y como siempre lo he dicho, es como las tarjetas de crédito. ¿Han sacado alguna vez una tarjeta de crédito? ¿Qué le dicen a uno en los bancos que las tarjetas de crédito son qué? Personal e intransferible. ¿O no les han dicho cuando van a pagar con una tarjeta de crédito en un establecimiento comercial? Gracias, tengo traductor aquí simultáneo. ¿No les han dicho cuando pasan la tarjeta de crédito la cédula, por favor? ¿Por qué? Porque corroboran que el dueño de esa tarjeta sea el mismo de la cédula y sea el que la está presentando ahí. Si no es así, no te van a hacer el pago, porque no es tu tarjeta. Y una tarjeta de crédito, eso es un cheque al que lo lleve. Entonces, si el que la raya, pues puede sacar la plata y resulta que no era el dueño. Entonces, algo así pasa con el tema de la comunión y de la relación con Dios. Es personal e intransferible. Yo puedo orar todos los días de mi vida y entregar mi vida al Señor, pero si mis hijos no deciden hacerlo, pues por más de que mis oraciones las eleve yo al Señor, es una decisión de cada uno el acercarse a Dios. Y no por eso dejamos de orar por nuestros hijos o por nuestros padres o por nuestros hermanos, no, porque pues hay que hacerlo. Pero la decisión resulta ser personal. Entonces, llegados a este punto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué? La salvación es un don de Dios. Eso es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Completamente de acuerdo. Y ahí es donde les digo que es que se lee mal a Pablo. Porque alguno me dirá, pero no acaba de decir que Santiago dice que la fe sin obras es muerta y Pablo está diciendo que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? ¿Qué? Pues la salvación. O sea, recibir el don de Dios es gratis. Y yo uso una expresión o una frase que digamos que logra o pretende lograr entender esto de la salvación y de las obras que debemos hacer por fe. Y es que yo no soy salvo por las obras que realice, porque bien está escrito que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no soy salvo por las obras que haga. Es porque soy salvo que demuestro con fruto esa salvación, y es ahí donde operan las obras. Por eso es que Santiago dice, ¿eres salvo? ¿Crees en Dios? Chévere, demuéstralo. Demuéstralo, no solo lo digas, no solo lo hables. Porque muchos hablamos y decimos que creemos en Dios, pero no lo demostramos. Entonces, la fe es vana. La fe es carreta. La fe es mentira. Una fe genuina demuestra lo que dice, con hechos. Entonces, Pablo aquí está diciendo que es, o sea, no hay un mérito que tú hagas para ser salvo, porque todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero es porque eres salvo que ya no vives, dice el apóstol Pablo en estos mismos versos, pero antes,
que ya no vives de la misma manera en que vivías antes. Ahí es donde entra el que hay un nuevo nacimiento. Así que el pecado que cometías antes ya no lo tienes que cometer. La ley que infringías antes ya no la infringes. Ya no vives como los que viven en este mundo. Ya vives diferente. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos, dice aquí que, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con malo en la carne. Y aquí es un punto que hay que detenernos un segundo y entender un poco. Pablo dice que los gentiles eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión? O lo que Pablo dice acá, la llamada circuncisión. El judaísmo. El judaísmo era conocido como la circuncisión, pues porque los únicos que se circuncidaban eran los judíos, en la época de Pablo, ¿cierto? Un griego no se circuncidaba, era una aberración cortarse una parte del cuerpo. Por eso en el libro de los Macabeos, cuando los griegos toman Jerusalén y empiezan a poner un gimnasio allá en medio de Jerusalén, los judíos iban a los gimnasios griegos, porque los griegos eran muy del cuidado del cuerpo, ¿no han visto la escultura de quién? No. Bueno, todos esos dioses griegos. ¿Han visto las maneras de representarlos, todos musculosos, fortachones, así, unos desnudos por allá, así, tales? El cuidado el Adonis. Ese es. El cuidado del cuerpo y del aspecto personal para el griego era, mejor dicho, la locura. Y llegan y montan un gimnasio allá en Jerusalén, ¿sí? Y los judíos empiezan a ir a los gimnasios. Y era muy fácil identificar a un judío en un gimnasio griego. Porque ibas al gimnasio y no ibas, ay no, si me voy a comprar la truza, el pantalón, la licra y la manga sisa. No, al gimnasio se iba desnudo. Entonces, claro, iba el griego así todo, Hércules estaba mostrando así el músculo, y llegaba el judío circuncidado y de una la burla. Uy, ¿este qué le pasa? Que no sé qué tal es, mírelo, tan retrógrado. ¿No? Mírelo, es que cortándose allá partes del cuerpo, ¿qué le pasa a este? No, mire, uno tiene que ser tal, y ese era el drama. Entonces, ¿qué pasaba? Que los judíos empezaron a sentirse relegados por ese sentido, y dice el libro de los Macabeos que los judíos empezaron a inventarse operaciones para revertirse la misma circuncisión. Que yo digo, ¿cómo harían? ¿Sí? Pues hoy en día digo, ¿cómo harían? Lo que pasa es que el tema de la circuncisión, que es pues, otro tema que no viene al caso, o bueno, apunta un poco al caso, pero no voy a ahondar en él, porque para eso hay muchos estudios. Cuando el Señor le llama a Abraham y le dice, circuncídate tú y tu hijo y tus descendientes después de ti, todo nacido varón a los 8 días debe ser circuncidado. Esa es la instrucción. No dice cuánto, ni cómo, ni no, dice circuncidar. Y se entiende por circuncisión cortar el prepucio del miembro viril del hombre, para que quede más claro. Entonces, llega esto de los Macabeos, los judíos se revierten la circuncisión y entran los judíos más ortodoxos, más así de, no, toca cumplir la ley, no nos la podemos dejar montar por los griegos, y dicen, no, vamos ahora a imponer un rito de la circuncisión y vamos a decir cuánto y cómo se debe circuncidar un varón, cosa que la ley de Dios no dice. Ojo, vuelvo y insisto, la ley de Dios dice que se circunciden, no dicen cómo ni cuánto hay que cortar. Entonces se miente el tema del judaísmo y dice no, o bueno, de la práctica judía como tal, porque la circuncisión no es judía, la circuncisión es bíblica, y Abraham no era judío, Abraham era Abraham, ¿sí? Era un caldeo llamado por un Dios que luego lo llama, es llamado el Dios de los hebreos. De aquel, hebreo es un término que significa cruzar. Hebreo es cruzado, ¿sí? ¿Y por qué? Sencillo, porque Abraham cruzó el Éufrates al otro lado para ir a Canaán. Y de ahí se entiende el término hebreo.
Y bueno, Israel también cruza el Jordán para entrar a Canaán. Eso es el término hebreo. Entonces, Abraham no era judío, Abraham era Abraham. Y un hebreo. Y en ese orden de ideas la circuncisión fue dada a él. El judaísmo como religión y como la única tribu predominante que quedó luego de la invasión de los babilonios, pues ellos imponen el rito de la circuncisión. Y con el tema del rito de la circuncisión es que ahora un rabino tenía que certificar que el rito se hacía así, no sé qué, para validar una circuncisión, porque como se revertían las circuncisiones, ellos no podían permitir eso. Hasta el tiempo de Pablo, pues el judaísmo era llamado el de la circuncisión y los gentiles los incircuncisos. ¿Recuerdan a Sansón matando a filisteos incircuncisos? ¿Cierto? Ahí cuando lee el libro de los jueces aparece ese término. Filisteos incircuncisos, y se paraba el Sansón allá a cascarlos a todos, hasta que Dalila le descubrió el secreto de su fuerza. Entonces, el gentil es llamado el incircunciso. Nosotros somos la circuncisión, decían los judíos. Entonces Pablo dice, los gentiles que eran llamados sin circuncisión, o sea, gentiles paganos allá, por los circuncidados con mano en la carne, o sea, por los judíos, en aquel tiempo estabais, veníamos y íbamos, sin el Mesías, dice, ustedes gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, como el renegado. ¿Sí o no? Sin Dios y sin ley. ¿Nunca vieron el renegado a Lorenzo Lamas? Bueno, soy muy viejo ya. Uy, no, cuando uno menciona el renegado a esta generación, ya te me hizo cara como de ¿what? Bueno, yo vi a Lorenzo Lamas, el renegado, ¿no? Bueno. Entonces, ustedes, dice, en otro tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. ¿Por qué? Pues porque eras gentil, porque no eras Israel. Y los pactos, permíteme aterrizar un poquito el asunto, los pactos, las promesas y todo lo que Dios ha dicho en la Biblia fue dado a un pueblo, Israel. No lo digo yo, lo dice la misma palabra. Pablo lo confronta. Lo afirma, perdón. En aquel tiempo ustedes gentiles alejados de la ciudadanía de Israel y por ende, como no son Israel, pues alejados de los pactos. 1 más 1 son 2, no hay pierde. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, por más de que ustedes adoren a Diana, la diosa suya de los efesios, alejados de Dios y sin esperanza, por ende, destinados a perecer. ¿Saben por qué Pérez? ¿Sabe cuál es el apellido del diablo? Pérez. Le dijo, si comes del árbol, perecerás. Ese es el apellido del diablo. Bueno, entonces, en aquel tiempo, ustedes, sin esperanza y Dios en el mundo, se volvieron Pérez. No tengo nada en contra de los Pérez. Yo tengo el apellido del diablo. No. Es un chiste. Un chiste malo. Chiste tanto cruel para el que es de apellido Pérez, ¿no? En aquel tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, en el Mesías Yeshua, o sea, es por medio de Yeshua, que vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, ahora estás ¿dónde? Cerca, por la sangre del Mesías. O sea, ya no estás fuera de Israel, ya eres parte de Israel. Y cuando entras a ser parte de Israel, no solamente es para llevar el nombre, sino para llevar las promesas y los pactos que Dios hizo con el pueblo que llamó Israel. Ahí es donde entra, por gracia sois salvos por medio de Yeshua, de su sangre, porque tú ni yo merecíamos ser parte de ese pueblo que Dios escogió. Pero Dios dijo, abro mi misericordia, la prolongo, por cuanto todos pecaron y están destituidos, todos, incluso Israel, todos pecaron, voy a enviar a mi Hijo para tener misericordia del mundo. O no dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, no dice solo a los judíos o solo a Israel, dice que al mundo entero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la manera de creer en él es por medio de la fe en Yeshua, ¿cierto? Andando como él anduvo, caminando como él caminó, siguiendo sus pisadas, y así es que venimos a ser parte de la ciudadanía de Israel. Y ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque él
es nuestra paz. Y aquí entra un término que en hebreo es shalom, que uno escucha el decir shalom, Shabbat shalom, y uno lo relaciona con paz. Y si es paz, la traducción que se pone aquí para el término shalom, pero shalom significa reconciliar, significa unir lo que está roto, significa juntar nuevamente, si se quiere. Por eso dice, Él es nuestra paz. O sea, Él nos unió a Él, otra vez nos puso, como dice el apóstol Pablo, nos injertó, nos metió otra vez donde no pertenecíamos. Y de ambos pueblos, de ambos. ¿Cuáles son ambos pueblos? Judíos y gentiles, Israel y las naciones. De ambos pueblos, ¿qué hizo? 3 pueblos, 4 pueblos, 5 pueblos, una docena de pueblos, un pueblo. Uno. Gentiles, israelitas, por medio de la sangre del Mesías, que es nuestra reconciliación, de ambos pueblos hizo uno. Dispersos, Israel perdido en las naciones, gentiles que adoptan y abrazan el pacto como los que salieron de Egipto, que también salieron muchos, no solo hebreos, sino muchos salieron de Egipto y también creyeron al Dios de Israel, al que les habló en el monte. Los hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, que separa a un judío del gentil. Pues que el gentil es local, y nosotros los judíos vivimos de acuerdo a la ley de Dios. Los israelitas vivimos de acuerdo a la ley de Dios. El gentil vivía de acuerdo a la ley del mundo y a la ley del monte y a la ley de lo que sea. ¿No? Para ir a una canción de la ley del monte. Bueno. Y ahora dice, son uno. Ejad, unidos. Aboliendo en su carne las enemistades. O sea, ya no debe haber más pleito en que yo soy judío y de la circuncisión y usted es un pobre pagano incircunciso. No, porque ese era el problema en Hechos 15, que estaban entrando muchos gentiles y los judíos decían, uy, no, ¿cómo así? No me asare aquí esto, ¿sí? Que se circunciden y qué tal, y no sé qué. Y dicen, no, oiga, espere, que se les enseña esto y aquello, que Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas donde él le dio cada día Shabbat. Pero dice aquí Pablo, se derribó la pared y separación, ya no debe haber una diferencia. Por eso Pablo en otra carta dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Y no, entonces ya todos somos ¿qué? ¿Qué soy? Si ya Pablo dijo que no había nada de eso. No, pues lo que Pablo está diciendo es que ya no hay una diferencia marcada en que porque yo soy judío y yo sí vengo por allá no sé, de Sutamarchán. Entonces yo qué judío voy a tener, no, yo qué israelita, no, si yo soy por allá de Rumichaca, ¿no? De Firavitoa, un nombre así bien raro que no suena a nada judío, ni a nada hebreo. Y dice Pablo, no te preocupes, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, ya todos somos uno en el Mesías, un pueblo que se llama Israel. Ya no hay una diferencia aquí, porque por medio de la fe en Yeshua es que alcanzamos esta reconciliación. Queda el 10. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Derribando la separación. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él nos volvió a unir, nos volvió a reencontrar, haciendo la paz. Y ahora, por medio de la fe en Yeshua, ya no hay que es que yo soy el de la circuncisión y entonces que el rito de Moisés y que entonces que prenda las velas y que no sé qué y qué tales y que todas esas cosas que son alajás y cosas que Dios no mandó y que en buena voluntad se hicieron pero que Dios no mandó, ya no, eso no funciona, lo que dijo Dios y punto, ya lo que Él ordenó, lo que Él mandó y deje así.
haciendo la paz para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. De los... Mira, es que no parlé francés. De los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no podemos seguir con pleitos y de que yo soy más judío que usted y que entonces yo soy de la tribu de no sé quién y usted es de los chipchas y de los incas y entonces por eso aquí no entra. No, ya no hay eso. ¿Por qué? Porque por medio de la fe en Yeshua somos uno, que es, en su nombre somos llamados su pueblo, Israel, ¿sí? Pero que no importa de dónde vienes, lo importante es ahora hacia dónde te diriges ahora y la misericordia que recibiste de Dios. Es por eso que las puertas están abiertas para todo aquel que quiera oír. Si das oído a su voz y guardas mi pacto, seréis mi especial tesoro. Y entre esos que escucharon esas palabras, no todos eran hebreos. Perdóname, te aterrizo nuevamente. Ahí no estaban solamente descendientes sí, de pronto descendientes de Abraham, pero muchos de los que se habían ido por otra rama que no era la línea directa de Isaac. Entonces, muchos oyeron su voz y guardaron su pacto y vinieron a hacer su especial tesoro. ¿Verdad? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, alejados de las ciudadanías, de las promesas de los pactos, sin Dios y sin ley, Lorenzo Lamas. Y a los que estaban cerca, a los de la circuncisión, los de las velas, los del pan trenzado, los de la kipa, a ambos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso es que hay un solo camino, una verdad para hallar la vida. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Así que el griego, como el judío, el extranjero, el gentil, como el israelita, solamente pueden acercarse al Dios Todopoderoso y Creador por medio del camino, la verdad y la vida. Así que ya no sois, ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, eso es compatriota, de los santos, de los últimos días, no mentira, de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo eres parte de los santos y miembros de la familia de Dios? Por medio de la fe en Yeshua, que derribó la separación que había entre gentiles e israelitas, y de ambos pueblos hizo uno, para que por un mismo espíritu, o sea, por un mismo camino, por una misma verdad, ahora seamos un mismo pueblo. No con leyes distintas, ni es que para ustedes unas, para nosotros otras, a nosotros nos mandó Dios estas y a ustedes solo les mandó algunas, no. Con las mismas para todo el mundo. Pues digo, para todos los que le recibieron y creyeron en él. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, Pablo aquí dice, este evangelio que les predicamos, este mensaje que nosotros les predicamos, es el fundamento de los apóstoles y de los profetas, de los que anunciaron antes que nosotros, ¿sí? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Malaquías, ¿no? Joel, Amós y todos los profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, ojo, no los apóstoles y los profetas la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Yeshua, el Mesías. Por eso, ni el apóstol ni el profeta puede decir algo distinto a lo que el Mesías dijo, porque él es el fundamento. Si bien el cimiento está Yeshua, los apóstoles, los profetas, bueno, los profetas si fuese en orden de llegada, y luego los apóstoles, pero todos anunciaron lo mismo. ¿Cómo definimos que ambos, apóstoles, profetas y Yeshua dijeron lo mismo? Sencillo. Los profetas que hablaron,
¿Qué hablaron los profetas? Que mañana te va a dar un carro y una casa y vas a tener esposa. No, eso no dijeron los profetas. Los profetas dijeron, vuélvanse a mis mandamientos, porque han dejado mis leyes, vuélvanse al camino del Señor, ¿cierto? Arrepentidos y convertidos, ¿cierto? Eso anunciaron los profetas. ¿Qué anunciaron los apóstoles? Vuélvanse al camino, ¿cierto? Arrepiéntanse, conviértanse. Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles predicaban acerca del evangelio, del arrepentimiento, del volverse a Dios, a guardar sus palabras. O sea, lo mismo que Isaías, Jeremías y todo. O sea, hasta ahí vamos. O sea que si Jeremías, Isaías y todos estos hablaron acerca de volverse a la ley, y los apóstoles repitieron lo mismo que los profetas dijeron, y era volverse a la ley de Dios a través de la fe en Yeshua. Cerramos el círculo, este no es vicioso, cerramos el círculo que dice que el mismo Yeshua dijo estas palabras: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Y lo que menos lee la gente es a Moisés, pero conocen a Yeshua, o dicen conocerlo. Entonces, ahí es donde se cierra el círculo, y es, los profetas hablaron de Moisés. Cuando me refiero a Moisés, me refiero a la ley de Dios, sí, a las palabras de Dios, porque no las dio Moisés, o sea, Moisés las transmitió, pero el dador de la ley fue Dios. Los profetas hablaron acerca de Moisés, los apóstoles hablaron acerca de Moisés, de Yeshua, y Yeshua dijo que él había venido a hablar las palabras de Moisés, porque Moisés ya había hablado de él, y que así era el asunto. Entonces, el fundamento que es Yeshua, que como dice Juan en el capítulo 1, él era el verbo que se hizo carne, la vida, ¿cierto? La verdad, la que muchos despreciaron porque amaron más las tinieblas que la luz. Ese, que es Yeshua, es el fundamento, es la palabra del Dios viviente, es la Dabar, y de eso hablaron los apóstoles y los profetas. Por eso, el cuerpo del Mesías está edificándose, o se debe edificar, en esa piedra principal, la ley de Dios, su palabra. En quien todo el edificio, siguiendo la lógica de una construcción, bien coordinado, ¿cierto? O sea, no cada uno para su lado. Imagínense uno hacer una casa y poner las columnas en otro lado, las vigas en otro lado, ¿cierto? Echar el piso en el techo, bueno, que yo eché piso en el techo y se llama plancha, pero también es piso. Bueno, imagínense poner las puertas como ventanas y las ventanas como puertas, o yo qué sé. O poner la cocina en el baño, ¿cierto? El baño en la cocina, o una cocina con baño, ¿cierto? O una habitación con cocina, ¿cierto? No, dice, en quien todo el edificio bien coordinado, o sea, bien puestico, donde va cada cosa, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La única manera para que una edificación se pueda levantar es que cada cosa esté en su lugar. Que la columna esté cumpliendo la función de columna, que la viga esté cumpliendo función de viga, ¿cierto? Que la puerta sea puerta y que la ventana sea ventana, y que el mesón sea mesón, ¿cierto? Y que la escalera sea escalera. Porque si no cumple su función, pues cada uno para su lado, y así no se puede. Entonces, todos bien coordinados, se hace que el edificio, que el templo del Señor, crezca. Fundamentado sobre la roca, que es el Mesías. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, porque bien dijo el Señor, ya no habitaré más en templos hechos por mano de hombres, sino en corazones de carne. Ahí quiero habitar, en medio de mi pueblo, en cada uno de ustedes. Ahí es donde quiero habitar, y tú y yo ahora somos un edificio, una morada para la presencia del Dios Todopoderoso, para que habite. Pero la única manera es que esa morada tenga pues todo bien ordenado, ¿sí? Para que el Señor venga y ocupe el lugar que le corresponde. Entonces, de esta manera el apóstol Pablo
no cierra la carta, pero nosotros sí cerramos el capítulo. Termina hablando aquí en el capítulo 2. Todos estamos siendo la edificación del cuerpo del Mesías, del templo de Dios en el Espíritu, para hacer una morada para el Señor, todos bien coordinaditos. Por eso, vuelvo y resalto, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay más. El dicho dice que todos los caminos conducen al Huila, péguese la rodadita, pero no todos los caminos conducen al Señor. Solo hay un camino. Y bien dijo Yeshua, angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la vida y pocos la hallan. Ancho el camino y un portón bien grandote, el que lleva a la muerte, a la perdición, y muchos lo encuentran. Es difícil hallar el camino, dijo Yeshua, es difícil hallarlo. Pero una vez que lo hallas, no puedes apartarte ni a derecha ni a izquierda, porque es como andar por el filito de una espada, que vendría a ser su palabra. Uy, estoy bien poético. Bueno, eso, metafórico. La palabra de Dios es esa espada por la que caminamos, pero ahí sí te echas para un lado, se te echas para el otro. Tienes que andar firme en lo que Él dijo y así mantenerte, ¿verdad? Para ser contado como uno de los que alcanzará la vida que fue prometida por nuestro Señor a través de su palabra. Entonces, de esta manera, familia, cerramos este capítulo 2 del libro de los Efesios. Seguiremos estudiando esta carta, aún nos quedan varios capítulos, pero vamos entendiendo este mensaje de Pablo tratando de fortalecer a esta comunidad en una situación un tanto compleja, llena de idolatría, de dioses que ya en su costumbre y en su tradición traían de siglos atrás, y que viene Pablo a predicarles acerca de uno del cual tiene que demostrarles que es poderoso y que es mayor que cualquier otro, y que es por él que ahora tenemos vida abundante, vida eterna, por medio de la fe en su Hijo. Así que, familia, gracias por conectarse y por compartir con nosotros, gracias por estar ahí siempre en cada estudio, en cada enseñanza. Que el Eterno les bendiga, les guarde y les prospere. No olviden compartir estos estudios, ¿sí? Dejar sus comentarios, si tienen alguna pregunta, hacerla, con gusto la responderemos. Y bueno, que el Todopoderoso nos permita una vez más conectarnos y reunirnos con todos ustedes. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos, shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios, nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado,
necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el Señor murió para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad.